Hola, yo soy Jennifer Hidalgo y esto es Stop and Go, una producción de Puro Motor. Continuamos recibiendo este nuevo año con historias de adrenalina y pasión, invitados en los que todo su mundo gira en torno a los motores, a la pasión por el deporte motor y la industria automotriz. Y por eso otro de nuestros invitados especialísimos en este nuevo año es Pepe Sgarlata, un italiano que ya casi es tico y que hemos pues acogido en nuestro país, que nos enseña muchísimo de Fórmula 1 y de toda su pasión y que sus negocios giran justamente en torno a lo que podría decirse que es su hobby, que son los motores. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer, por invitarme. Gracias, exactamente. Vivir una pasión. Eso es todo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y bueno, hay muchas personas que de repente se preguntan, ¿y de dónde salió Pepe? ¿Verdad? ¿Cómo es que un italiano aquí en Costa Rica pues se relaciona también con todo el mundo y tiene muchísimos seguidores, ¿verdad? Que les gusta aprender de todo lo que vos comentás y todo lo que vos apoyás. Así que empecemos tal vez echándonos unos cuantos años para atrás con ¿Cuánto? tu historia de niñez y Sí. adolescencia, ¿verdad? Y si desde entonces, Pepe, ya venía marcado algún tema de los motores en tu vida. Bueno, Pepe principalmente es un soñador. Así es. Desde niño coleccionaba carritos. Todos los días que salía con mi mamá tenía que regresar con un carrito nuevo y empezarlo a coleccionar. ¿Dónde naciste, Yo Pepe? nací, soy italiano, nací en la ciudad de Catania. No digo el año, pero lo puedo decir. No, tengo 47 años Ajá. y creo que toda mi vida se vivió con adrenalina en todo tipo de deporte que practiqué. Claramente los motores son parte de creo que segunda parte de mi vida, pero porque la primera parte empieza con viento y olas, que El es surf. sí, surf y windsurf. Yo fui Ujú, profesional de windsurf también. ujú. Empecé que tenía 9 años y medio a practicarlo y la primer regata, que se llama así en italiano, es como los 11 años, hice la primera Ujú. y seguí participando por varios años y hasta que fui eh, lo que organizaba los campeonatos juntos a Red Bull, todas esas cosas, esos campeonatos nacionales en Italia y europeo. Y participé por muchos años en esto. Entonces, pero igual la pasión de los motores venía siempre a la par, porque Ujú, siempre tuve amigos de motores. ujú, Y de hecho, uno de mis mejores amigos de infancia, el papá corría ujú. Ilkheim con un carro que era un Fiat Panda. En Italia, sobre todo en mi región, se usaba mucho una de las famosas carreras, aparte de la Targa Florio, que es la más histórica Ujú. en la historia motorsport, había una que se llamaba la Catania Etna. La Catania era mi ciudad, el Etna el volcán más grande de Ujú. Europa, ¿verdad? Entonces se hacía desde el centro de Catania hasta el Hasta el volcán. volcán. Entonces, y el papá de este mejor amigo mío nos llevaba a probar el carro en la pura ciudad y nosotros quedábamos pegados en el roll cage. Y me acuerdo un particular de una vez que la policía nos paró y dice, señor, ¿qué pasa con esos, dónde están las placas de sus carros? Se la vendió, digo el policía. Dice, no, que estábamos haciendo una prueba que hay ese fin de semana. Usted sabe que no puede correr en la calle. Claro. Dice, sí. Ah, pero usted, Galliano, era el apellido del señor, era Ajá. famosísimo, Era porque ganaba, conocido. era conocido. Entonces, bueno, váyase para la casa, váyase para la casa, porque ya no puede estar aquí, si no, no, Hay muchas historias así, ¿verdad? Yo creo que en el deporte motor uno va madurando sí, y se sí, vuelve tan responsable como deberíamos de total. ser, pero evidentemente hace muchos años habían algunas cosillas que uno hoy día dice, bueno, qué dicha que todo eso ha mejorado y Sí, ahora somos más responsables sí. totalmente. En ese entonces en Italia no había los cinturones de seguridad, no se Ujú, usaba, bueno, algunos carros ujú, casi no lo tenían, ¿verdad? ujú, ujú. Pero sí, después, gracias a Dios fue mejorando esa parte, ¿verdad? Europa definitivamente tiene mucho más cultura del deporte motor todavía. Además de este amigo, ¿en tu familia había alguna influencia con este tema? Mi papá le encantaban los motores, mi abuelo era Mm, un apasionado de Fórmula 1, pero en realidad ninguno había no corrido, era un corrió. poco complicado. Mi papá tal vez había ido a los karts, Ujú. pero era
cosa tan difícil en ese entonces, pero sí se seguía mucho. En Italia se seguían mucho los motores como se seguía el fútbol, pero mi Ujú, papá nunca fue tanto de fútbol. Le encantaba manejar. De hecho, así aprendí a manejar ujú. estando detrás de él sentado, viendo lo que hacía. Mi papá siempre compraba Alfa Romeo. Entonces, de este lado sí, mi papá le encantaban los carros deportivos. ¿Y cómo fue el acercamiento ya al deporte motor? El acercamiento a los deportes motor fue que a mí todo el tiempo que podía de niño con los amigos, vamos a los karts, vamos a los karts. Hasta que por fin me compré un kart ya para, para empezar a correr. Ujú, Y también, como te decía, tenía muchos amigos que corrían. Entonces, en esa segunda fase, tenía amigos ya de trabajo, porque yo tenía un surf ujú, shop en ese entonces. Entonces, ujú, muchos amigos que conocía ya corrían carro. El acercamiento principal fue con Red Bull también, porque empecé a trabajar con ellos en el año 2000, ujú, hablando de la parte un poco más cercana al motorsport ya de otro nivel, ¿verdad? ujú, Pero empecé a trabajar también con Porsche como director deportivo de una escudería, porque había un amigo que corría ahí y dice, ¿por qué no ujú, me viene a acompañar? Yo ya corría karting, ya tenía experiencia con Red Bull en algunos eventos, entonces hablé con el ingeniero, que era el dueño de esa escudería, nos hicimos clic, me dice, ¿por qué no me ayudas en los fines de semana de carrera? Lo que ocupas. ujú, Empezamos a cuestionar, yo ya tenía una empresa que organizaba eventos deportivos ujú, junto con Red Bull. Entonces, digo, bueno, si quiere puedo empezar a traer esa marca y vemos qué hacemos. Me puedo empezar a encargar de mercadeo, pero de parte técnica te puedo ayudar en lo que quieras, ujú, porque ya sabía reglamento, entonces lo ayudé como director deportivo en la cuestión del reglamento y también lo ayudé en la cuestión de test driver, ujú, freno, probar tres cosas y hacer un poco de instrucción de manejo a lo que venían a alquilar los carros en nuestra escudería. Era una ujú, escudería Porsche oficial. Entonces ahí empezó mi experiencia más profesional con los carros ya de un determinado nivel, aunque ya había hecho algunas carreras, pero con carros un poco no tan como Porsche, ¿verdad? ujú, Entonces ahí aprendí un montón porque el ingeniero era uno de los mejores ingenieros que había en Porsche a nivel marca y aprendí muchísimo. Y con Red Bull, estar presente tantas veces en pits con, eh, con la Fórmula Uno, ujú, yo seguí todo el proceso. Tenía ya varios pilotos que trabajaban con Red Bull, que eran patrocinados por él, que eran personajes que después ujú. llegaron a la Fórmula Uno, como Antonio Liuzzi o Vita Antonio Liuzzi. Por ahí había conocido también Montoya en ese entonces. De ahí empezó este camino, entonces, del kart pasamos a esa parte de Fórmula, porque Liuzzi fue un personaje porque fue el único que le ganó a Kerpen en la pista de casa a Michael Schumacher. Ujú, Entonces de ahí empezó una gran amistad con él, que todavía nos hablamos cuando ujú, voy a Italia, y él era totalmente dentro de la familia de Red Bull, y entonces nos encontrábamos prácticamente casi que una vez por mes en algunos eventos. Entonces, estar presente en los pits, conocer más gente, ya yo teniendo mi empresa, hacíamos también parte de management sobre pilotos o mm, atletas de cualquier tipo de deporte. ujú, El surf, el windsurf, el skate, mm, el kitesurf y también kartismo y automovilismo. Entonces ayudaba consiguiendo patrocinadores con un ujú, poco de amistad que uno tenía. Entonces ya marcaba en ese entonces la parte mía, estaba más presente, entonces conocía managers de pilotos, y eso se abrió a mucho más, pero podríamos estar tanto tiempo hablando porque hay mucho detalle de personajes, sobre todo que conocí en la historia, en mi historia, ujú. que han sido fundamentales para meterme más en el motorsport. ¿Cuáles de esos personajes vos admiras más? ¿Cuáles recordás con algún tono especial? De non famosos, claramente, el ingeniero de Porsche, que me enseñó todo. Era un ingeniero que Carlo Tirelli, que con solo oír el motor sabía que tenía el motor. Una personaje muy especial, de verdad Ujú, que aprendí muchísimo. Y lo otro, en realidad, la marca con quien trabajé, eso es todos los amigos con quien trabajé, aprendí muchísimo de ellos y tal vez juntos, también ellos de mí, porque yo ujú, empecé a trabajar muy pronto con Red Bull y me hice casi indispensable en algunos eventos. mm, Entonces trabajé mucho con ellos. Uno de los amigos que trabajamos juntos en este momento es el gerente general del deporte Europa de Red Bull. Es un ujú. austríaco.
Bernard. Después está Betty, otra amiga que todavía sigue Red Bull. Mm, Ella era la responsable de los pilotos, de todos los atletas. Entonces compartíamos mucho con pilotos de MotoGP o de Fórmula 1, de kartismo o qué sé yo, cualquiera de motocross como Tony ujú, Cairoli, que es un gran amigo. De hecho, el manager de él es uno de mis mejores amigos. Entonces es un mundo que siempre uno frecuenta. Todas las veces que yo voy a Italia, me empiezan a mandar mensajes, ok, ujú. vengo esa fecha, entonces tenemos cena programada con todos, Claro. reunidos y todo. Y en particular con Red Bull, cuando empezó con eso, yo seguí todo el trámite de que compraron las escuderías, Ujú, que fue cuando compraron la Jaguar primero, y después compraron la Toro Rosso, que era la Minardi, que ujú, la compraron por Tonio Liuzzi, porque el primer año en Red Bull, Tonio con Christian Klien cambiaban ujú. un gran premio cada uno, entonces por eso compraron después la Toro Rosso, pero me empapé siempre más hasta que dije que era la historia que estaba escribiendo de estar ahí, mi historia personal, porque todos los sueños que tuve lo pude y lo sigo Alcanzar. Ujú. realizando y eso es algo, gracias a Dios, que puedo decir que, que le he realizado como del surf, windsurf de niño. Tuve mi tienda, después los motores, otros sueños y hasta el día de hoy mi sueño siempre fue trabajar por Ferrari y lo alcancé también porque actualmente trabajo con Ferrari en la parte de carro de calle, digamos, Ujú. con Ferrari Caracas. Y es otro sueño que sigo realizando. Entonces estudio los carros, nos dan cursos de hacer todo el tiempo. Entonces, no, esa es mi vida, como gasolina para mí. Y Eh, justamente eso es parte de lo que queríamos compartir, ¿verdad? Cómo hacer de un hobby y de una pasión un estilo de vida y vivir de esto. Pero contame, Pepe, ¿en qué momento y cómo aparece Costa Rica en tu vida? bueno, la primera vez aparece en el 1997, un poco antes que yo tenía que salir a hacer el militar, que era obligatorio en ese entonces. Entonces, bueno, en ese año mi papá tuvo un problema de salud y ya no pude hacerlo. Hasta 2006 logramos tener esta posibilidad de venir aquí a Costa Rica y de hecho vino también mi hermana que vive aquí Ujú. con el esposo y fue como para ver un poco del surf, ¿verdad? Yo, digamos, lo que me gustaba era el Las surf. playas de Costa Sí, sí, Rica. sí, exacto, exacto. Entonces, y de ahí en adelante, en realidad, nos quedamos aquí. Desde ese entonces yo después me mudé en el año 2007 y de ahí seguí. El- ¿Qué hizo que decidieras quedarte aquí? O sea, que porque de repente en esa época conociste muchos otros lugares más, me imagino. yo sí estuve en Playa Santa Teresa, en realidad. Es el Ujú, lugar mío, mi primer lugar de Costa ujú, Rica. En realidad me encantó el lugar, era un lugar de paz, de tranquilidad. Yo venía con mucho estrés de ujú, afuera, de mucho trabajo. Y en realidad sí me encantó y me hizo pensar de quedarme aquí, que era un lugar que podía vivir. A mí me ujú. encanta Costa Rica, el Tico en particular. Tengo muchísimos amigos. Me relaciono mucho contigo. La mayoría de mis amigos son ticos aquí, entonces estoy enamorado de este país y aquí estoy. ¿Y cómo empiezan los negocios acá? Los negocios empiezan de una idea, de otro sueño que digo, que aquí la gente le encanta. Me parecía mucho Italia por Ujú, la pasión de los motores. Entonces empecé a ir a la Guásima y veía esas cosas. Los karts como en Curry, ujú, empezando a conocer, trámite algunos clubes como el Subaru, que ujú, empecé con varios amigos de ahí. Ya había corrido kart entonces, pero era como estar un poco, unos años sin estar tan ujú. pegado a algo de los motores, porque habían sido años muy intensos. Y después volvió otra vez a picar el bichillo y otra vez empecé con el mundo. Entonces me vino la idea, digo, ok, con todo esto que de la pasión que hay Ujú, aquí, todas las marcas de motorsport, la mayoría son italianas y yo tenía muchos contactos por lo que ujú, había hecho con Red Bull y con Porsche, con Sparco. Y de ahí empezó la idea, empecé a quemar a varios amigos y todo, y me apoyaron. Y empezó este sueño, realidad.
realizándose con varios contactos, empezando con esta marca Sparco y después con la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 principalmente es mi Ujú. pasión desde que soy niño. Como siempre digo y comento, yo creo que ni hablaba, todavía escuchaba los ruidos, porque con mi abuelo seguía la Fórmula 1, con mi papá. Ujú. Y después el tío, que no era tío, era el papá del esposo de mi prima, era un fiebre increíble. Entonces, por los fines de semana siempre nos reuníamos como familia. Entonces, en todo lado que andábamos, él tenía hasta la televisión pequeñita. Te hablo de los años Ujú, 80. ujú, para seguir. Y entonces yo era el único. Todo el mundo se quedaba ahí viendo la largada y yo era el único que me quedaba hasta el final de la carrera con él. Ujú, Entonces ahí comentábamos ya ellos que podía tener eh, desde 7, 8 años en adelante y ujú, estábamos siempre viendo todos los pilotos históricos. Entonces, este señor, Aurelio, fue como una inspiración, porque era ujú, un fiebre increíble. Y comentaba, entonces empezaba a comentar, yo de niño empecé a comentar con él de esto. ujú, Y de eso después se unió esta gran pasión y tuve tener la posibilidad de estar dentro de la Fórmula 1 viviéndolo a contacto con los pilotos, con los ujú, técnicos, por ejemplo, Christian Horner, que había conocido ujú. cuando recién estaba entrando, otros técnicos de Ferrari. Yo soy uno que habla poco, ¿verdad? Ya me conoces. Entonces yo conocía a todos ahí, entraba Sí. y todo el mundo ya lo conocía. Cuando ya te ven, empiezan a saludarte, entonces Ujú. uno empieza a hacer como relaciones. Entonces yo digo, estoy aquí. Aquí están los carros de Fórmula 1, no me lo podía creer. La primera vez que yo entré a pits, hace muchos años, no podía ni creer lo que yo estaba viviendo, lo que había soñado toda la vida, porque la colección del carrito desde niño había Ujú, crecido, era enorme. Después se la dejé a mis hijos, ujú. que ahí están Y ahora dos, tenía los carros de verdad al frente. y ahora sí tenía los carros de verdad al frente. Eso era algo increíble. Eh, Aquí en Costa Rica te has ido involucrando con varias organizaciones. Me parece que apoyas muchísimo el cartismo. Contábame un poquito de esa parte ya de apoyo también, ¿verdad? Porque em, necesitamos mucho que crezcan algunas disciplinas acá en el país. Necesitamos también mucha equidad de género en estas disciplinas. Totalmente. Y hay un gran trabajo post pandemia que hacer en las diferentes organizaciones, pero vos estás involucrado por ahí. Es un honor para mí hacer parte de todo esto, porque lo hacemos con ASEC, el Automóvil Club de Costa Rica, FENAUTO, que es lo que estamos mandando adelante de hace tiempo. Y empecé con ello como final 2015. Eh, una de las partes que hacía con Red Bull era también hacía como talent scout, Ujú, buscando talento en cualquier talento. deporte, no era solo. Si yo iba a las carreras, me decían, si ve algo, Ujú, avísanos. Entonces era algo así. Entonces siempre me gustó esa parte, sobre todo con los niños. A mí trabajar ujú, con los niños me encanta. Y empezó el trabajo con Stars of Tomorrow, que son ujú. ya desde 2000, Proyectazo. sí, un Ujú, proyectazo que ha creado muchísimos campeones de hoy, que los que ujú, están corriendo todavía. Y exactamente lo de la equidad. Vienen muchos niños a hacer la primera selección de 40, 60 niños. Entonces han pasado por nosotros más de 600 niños. Esa selección la empezamos a hacer con Andrés Fonseca, Daniel Cohen, mm. Bernard Valverde. Después se sumó Marrique Valverde también. Y yo, seleccionar a esos niños y niñas era algo increíble, porque tú ves niños que nunca se habían montado y le ves ese talento. Entonces, es algo espectacular verlo. Entonces, para mí el compromiso es que el deporte tiene que seguir Ujú, creciendo de cualquier lado. El kartismo es la base, porque la base del ujú. automovilismo es deportivo. Y el orgullo es esto, tener todos esos niños que hoy siguen ganando campeonato y que se suman cada día. Lo ves creciendo desde súper niño y ahora ya son Tenés más muchachos. de 15 años ya aquí en Costa Rica. De Sí, repente has ido conociendo gente desde muy niño muy que ya niño, uno empieza a ver ya, también progresar en sus total, carreras. total. Hay muchos casos acá que ya empezamos a ver. Bueno, recientemente en las 3 horas de Costa Rica vimos también una generación que en algún momento fueron todos esos cartistas, ¿verdad? Totalmente. Y que hoy día ya a nivel regional nos llevan la bandera a representar. Y lo que pasó ese fin de semana, por ejemplo, David Pescott, en realidad el nieto de Carlos, el primer día que se montó en el carro, estábamos, bueno, en el carro, un carro de carrera que era de Ujú, Yaris, de él. Fuimos ese día yo, Pipe Valverde, Enrique ujú, y David. Después vino Bernal y estaba Carlos. Entonces,
con Carlos lo pusimos por primera vez este día juntos. Entonces me da como mucha alegría lo que, Ujú, que el domingo ganó. Fue muy bonito y abrazarlo con todo el champán que tenía encima fue muy bonito. Porque son cosas, uno se pega a ellos y ujú, ellos de alguna manera se pegan a uno, de alguna manera, porque uno ha sido siempre presente. Y toda la vez que lo veo, de son abrazo con él, con todos los ujú, niños. Entonces, para mí esos niños, que ya no son niños. ujú, La última vez, hace como un año y pico, no lo veía y lo vi ya con barba y todo, y no ujú. lo reconocí, se me viene de frente. Digo, ¿quién es? Ya había crecido. O sea, Ujú, estos saltos ujú. que hacen que crecen de una manera increíble. Yo veo fotos y tenemos un chat de todos los cartistas siempre. Y cada vez que Facebook me recuerda una historia o algo, me meto y mando fotos, pero son súper niños y Niños. ahora ya son todos mujeres grandes y son Ujú. hombres ya, con novia, ya que o sea, es una cosa, a mí me encanta ser parte de eso, de verdad. Vos que sos italiano, venís de afuera, aunque ya casi sos muy tico, pero nos ves desde otro punto de vista, digo yo. Em, ¿Cómo ves vos justamente ese ambiente del deporte motor en Costa Rica? Y yo creo que has estado en años muy trascendentales porque de alguna manera la pandemia y antes de la pandemia algunas cositas que han tocado, por ejemplo, el realismo, el mismo tema del automovilismo con el cambio en el autódromo. Ujú. Has estado en años muy cruciales para el Sí, deporte, donde hemos tenido grandes saltos y donde hemos tenido grandes pausas también. exacto. ¿Cuál es tu análisis de ese proceso que ha traído el país? De hecho, tuve la suerte de poder probar la Guásima Vieja, como siempre dice, que era una pista espectacular, Ujú, lindísima. Pero bueno, por lo menos tenemos un autódromo, que eso es una cosa interesante. Y tuve la suerte de poder participar y trabajar con la CTCC, ujú. con el Team MG con Bernal Valverde. Ujú, Entonces viví esa parte increíble del automovilismo que se había recuperado de manera espectacular. ujú, Lamentablemente después se cerró esa otra parte, pero creo que hay una gran pasión en este país que no es comparable a muchos otros países del mundo. Por eso yo lo comparo mucho a Italia. Claramente hay una diferencia de habitantes, 60 con 5 millones con 5 millones, pero eso no quiere decir nada. ujú, De hecho, Sicilia, así, donde yo nazco, es propio, muy similar a Costa Rica. ujú, eh, a la pasión por los motores. También ahí cada fin de semana hay algún evento de motores. Es una pasión increíble y de modificar los carros. Pasa igual que nosotros. Y Sicilia tiene poco menos de 8 millones ujú. y el territorio son tres cuartos de Costa Rica. Es muy similar, lo veo muy similar, me siento es como muy similar a mi casa, digamos, Ujú, lo a mis identificas. pueblos, sí, totalmente. Entonces, por eso la idea de seguir en esto, porque esa pasión no la vive cualquier país. En esta manera, como Ujú. vimos también en las 3 horas, toda la gente que estaba, ¿verdad? Y hay muchísimas personas, creo yo, y vos debes haberlas conocido en estos años, que viven para esto, ¿verdad? Organizadores, preparadores, Totalmente. personas que han dedicado su vida a este deporte y que a pesar de todos esos altibajos que ha tenido el país en ese aspecto puntualmente, ahí siguen trabajando, organizando carreras, ¿verdad? Por amor, por Y dicen pasión. presentes por eso, como también Eduardo de Aguilar, por ejemplo, que está siempre ahí. eh, en el caso de Marique Mata, que organizando esos eventos, necesitamos en nuestra gasolina esos eventos. Hacer que el cartismo, que está Ujú, haciendo un trabajo espectacular, el apoyo del Automóvil Club, personajes que siempre están comprometidos ujú, hacia esos deportes. Necesitamos de eso. Por eso yo te digo, estoy orgulloso. Necesitaríamos más gente todavía ujú, involucrada a ayudarnos, pero como por ejemplo muchos papás de los niños que corren están de cabeza siempre ahí, lo vemos en el kartismo, el automovilismo, ujú, como lo vimos, como dijiste antes, en la 3 horas hubo, Dani Formal es un kartista, de los mejores kartistas que existen en el mundo, ujú, José Montalto, que también sigue, volvió al kartismo también, o sea, esto, o sea, todas esas familias, porque aquí son familias, ujú. o como Amadeo o Milo, digamos, apenas hay algo, De todos están repente a ahí. veces se tiende a subestimar, ¿verdad? Uno piensa que Costa Rica es un país Ah, pequeñito, pero lo cierto es que hemos tenido grandes exponentes que han hecho grandes cosas. Bueno, en este momento Daniel Formal definitivamente nos representa de gran manera
otros que tal vez su carrera no es tan constante o 100% dedicada, pero que ha tenido sus podios, sus participaciones internacionales. Y pienso, Pepe, también que cada vez se abren más puertas. Ahorita es más fácil, bueno, recientemente ahí andaba Sofía Calderón en la Rock Cup en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, cada vez hay también más puertas abiertas para que todo ese talento también salga a exponerse en otras regiones y que nosotros otra vez volvamos a ocupar, porque en algún momento Costa Rica fue muy fuerte en la región. De repente ahora hemos estado ahí como, ¿verdad? En una pausa, insisto, pero talento hay. Pero siempre se escucha el nombre de Costa Rica. Por ejemplo, como dice Dani Formal, también con Lamborghini. Esas cosas no tiene la oportunidad Ujú, cualquier piloto del mundo, ¿verdad? ujú, O sea, estamos hablando de un país pequeñito como Costa Rica, pero no tiene nada que envidiar a otros países como Inglaterra, que tiene historia de automovilismo, o Italia, que es prácticamente la cuna del motorsport. No tiene nada que envidiarle, considerando que somos más pequeños que una ciudad. ujú, ¿Cuántos habitantes puede tener Milán? Como 8 millones. Una sola ciudad, imagínate. Y estamos 5 millones. O sea, lo que representamos como ujú. país, me meto en medio porque estoy aquí, pero lo que representamos es algo único. Entonces, y por eso, Sofía, hay muchos pilotos que con sus papás invierten para ir afuera, para subir y tratar de estar en este mundo de motorsport. No es fácil porque se comprometen completamente y el talento de ellos da los resultados, porque el compromiso de un atleta no es fácil Ujú, tampoco, hay mucha presión cuando se corre, hay muchas cosas, no es fácil ganar una carrera. Lo ujú. mismo Dani, no es que sí, es un talento increíble, pero muchas veces las carreras no siempre son como uno se la A veces espera, son hasta ingratas, ingrata ¿verdad? completa, Situaciones ingrata, que los deja fuera en cualquier momento. sí. Como decís vos, podríamos hablar horas. Horas. Lamentablemente el tiempo siempre nos gana, pero yo quisiera tal vez decirle a la afición, ¿verdad? Que vos, ya que vos reconoces en Costa Rica desde un ojo externo cuánto talento hay aquí y de repente las personas deberían de entender que ese apoyo acompañando las carreras son el inicio de ese ciclo, ¿verdad? Si tenemos afición, vamos a poder tener campeonatos de nivel, esos campeonatos van a poder tener y los pilotos van a poder tener patrocinadores y con patrocinadores podemos hacer mucho más Mucho y más. ahí sigue ese círculo, ¿verdad? Que es a mayor talento, más apoyo, pero el aficionado es parte de lo que se necesita en ese esquema. El aficionado es prácticamente la base de todo esto. Como te dije, lo que hacía en Italia era también organizar eventos y organizar esas cosas. Sin afición no hay manera de poder Ujú, seguirlo tan adelante, como dijiste, los patrocinadores. Los esfuerzos son tan grandes para organizar un evento como, por ejemplo, de los últimos 9 de la 3 de Costa Rica, que hay compromisos de muchísima ujú, gente. Entonces, a veces uno puede escuchar como queja, pero esto así, esto así. Sabemos que las quejas siempre hay, ¿verdad? No todo uno queda ujú. bien con todo, pero más bien en lugar de quejas, sería bueno que todo el mundo venga Aporte. a ayudarnos a hacer el evento, como Y con su en sola que es presencia, con solo la insisto, presencia. Kartismo está corriendo una pista lindísima en Parque de Diversiones que conocimos este año y que muchas personas no conocen, por No, ejemplo. sí, porque antes uno decía la Guásima, pero se corría una parte de la Guásima y de técnico, siendo yo piloto también, porque sigo corriendo, no era lo mejor a nivel técnico, pero esta pista que se creó en el Tajo es algo Ujú, espectacular. ujú, O sea, ¿qué te puedo decir? Ahora tenemos grip en la pista. ujú. Se, se rompen los chasis por el grip, te golpeas más a las costillas. Pero esto, hoy, perdón, Eso es espectáculo. esa es la realidad del kartismo. Ujú, Yo en ujú, Italia cuando corría kartismo me rompí también una costilla, digamos. ujú, Esas son cosas que hacen parte ujú. y ahora tenemos un cartódromo de verdad en este caso, gracias Claro. a la ayuda del parque de diversión. Se hizo una pista con Andrés Fonseca que la diseñó, o sea, cada uno de nosotros que estamos metidos en esto, como Eugenio Valdepera, Daniel Cohen que había dicho, Andrés, todos están comprometidos. Ujú, Yo estoy siempre con él, siempre hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, mejoramos esto, mejoramos lo otro. A veces nos cuesta mucho vernos por lo poco tiempo que cada uno tiene por su propio también trabajo, pero siempre estamos ahí dándolo todo y necesitamos más apoyo para conseguir más patrocinadores, para ayudar más talentos. Ese es ujú. un punto fundamental y organizar eventos, ¿por qué no?
internacionales como el Claro. kartismo, ya podemos hacerlo. El mismo, como vimos la 3 horas y vinieron pilotos de todo lado. Ujú. Entonces, Costa Rica es de primer mundo en este nivel. Así que no tenemos que decir, no, porque somos Costa Rica. No, no, somos número uno. Yo Y no envidio las goces de Europa, dice sí, la canción. sí, por eso. O sea, como te digo, sí, claro, en Europa podemos tener, tal vez hay ciudad o regiones que hay Ujú. más pista de go-kart que panadería, ¿verdad? Algo así, pero eso no quiere decir que de aquí lo que tenemos lo aprovechamos. Claro. Entonces, más ayuda y más patrocinios para todos los pilotos y para los campeonatos. Bueno, esperemos que eso esté cargado este 2024. Muchas gracias, Pepe, por sacar el ratito. Claro. Esperamos tenerte en muchas más ocasiones. Yo quisiera despedirte también con algunos obsequios de nuestros patrocinadores, el vasito de New Wave, ¿verdad? Para todas tus Muchas carreras y gracias, todos, sé que Lindis. tomas mucha agua a Sí, diario, así que ahí esto tenés va a un buen servir. Sí, sí, compañero, sí, sí. te mantiene además Sí, el frío, sí, sí, así sí. que súper. Y Super Baterías, que es el presentador del programa, también quiere obsequiarte una super asistencia VIP si pasas alguna congoja en carretera para que no tengas que Perfecto. poner a hacer MacGyver ahí No, en carretera. Entonces, es un certificado de asistencia VIP. Te ayudan con la situación que sea, te quedaste varado sin combustible, tema batería, todo. asesoría legal. El paquete incluye muchísimas cosas, así que de Buenísimo. parte de Nunca hace Super falta una Baterías. ayuda en carretera, ¿verdad? Totalmente, y de verdad, reiterarte las gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted por invitarme y hasta pronto. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Stop and Go. Todavía tenemos muchas historias que contar y en este 2024 esperamos seguirles acompañando con toda esta información, estos invitados especiales para seguir compartiendo esa pasión por la adrenalina.